Muy buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y acá tengo, miren este libro completísimo, es la historia del Teatro Nacional Cervantes, el único teatro nacional que tenemos en la Argentina. Además de ser monumento histórico, un edificio maravilloso, es un teatro con una historia importantísima que fue marcando, cumplió 90 años el año pasado el Cervantes, fue marcando, fue siguiendo todas las vicisitudes de la historia del país, ¿no? Además, un teatro con una gran significación. Pensemos lo que significa un teatro nacional. Bueno, este libro lo escribió Beatriz Seibel, la investigadora Beatriz Seibel, salió ahora hace poquito, y vamos a hablar con ella y también con el actual director del Cervantes, Rubens Correa, y con un personaje, yo diría, emblemático del teatro argentino como es Carlos Gorostiza. Vamos a recordar un poco la historia del Cervantes, el sentido, la razón de ser de un teatro nacional, de la importancia del Teatro Cervantes. Vamos a empezar por un pequeño informe y después charlamos con ellos. Ahí va. El Teatro Nacional Cervantes se inauguró el 5 de septiembre de 1921. Fue la cristalización del sueño de María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, matrimonio español que empeñó su fortuna personal para concretar el proyecto. Actriz y directora de escena, María Guerrero había llegado por primera vez a Buenos Aires unos años antes, encabezando su propia compañía. El diseño y la ejecución de las obras estuvieron a cargo de los arquitectos Aranda y Repetto, quienes construyeron una fachada que reprodujo la de la Universidad Española de Alcalá de Henares. Con los años, los altos costos derivaron en un fuerte endeudamiento y los agobiados propietarios debieron vender. El presidente de la República, Marcelo T. de Alvear, dispuso que el Banco de la Nación adquiriese el predio y finalmente se instaló allí el Teatro de la Comedia, dirigido por Antonio Cunil Cabanellas. Lo sucederían entre otros Armando Discépolo, Elías Alipi, Orestes Caviglia y Narciso Ibáñez Menta. En 1961 ocurrió lo que fue calificado como una catástrofe nacional. El fuego devoró las instalaciones del Cervantes, que recién se reabriría en 1968. A partir de ese momento, las temporadas tuvieron una producción teatral heterogénea, en consonancia con los vaivenes políticos del país. Sin embargo, los más prestigiosos directores y elencos se impusieron en sus escenarios. Bueno, 90 años cumplió el Cervantes el año pasado y ahora salió un libro sobre la historia del Cervantes que hizo Beatriz Seibel, realmente muy completo. Si uno lee todo, a ver, es una parte de la historia del país también, si lo vemos, ¿no? Porque el Cervantes, sí me dice Rubén. Sin ninguna duda. Todas las vicisitudes argentinas también se reflejaron en el teatro, ¿no es cierto? Claro. Y una parte de la historia del teatro también. Claro, del teatro argentino. Refleja la historia del teatro. Si uno lee acá en el libro ¿no? la cantidad, las grandes figuras que han pasado por el Cervantes, todos los grandes artistas argentinos pasaron por ahí, ¿no? Y los directores. Y... Claro, bueno, de alguna manera es el único, por ser el único teatro nacional, hay algo del lugar de reconocimiento, de valorización. Exactamente. De los artistas. Les pregunto porque no sé, ¿está bien o está mal que haya un solo teatro nacional? Es así, es la realidad. Es así. Digo, claro, porque bueno, hacen giras a todo el país, pero bueno, acá. Al ser uno, tendrían que estar puestos allí todos los esfuerzos y tal vez tuviéramos, al cabo de unos años y con alguna dirección más inteligente que la actual, un gran teatro nacional. Que es lo que ese es el detalle, ¿no? Porque a ver. Cuando vos dijiste podríamos tener dos, yo pienso que este hermoso que es, yo pienso que es el teatro más hermoso de Buenos Aires, y yo no conozco en el mundo otro teatro. El Velasco de Nueva York tiene un aire, pero tampoco alcanza a este valor. Pero tenemos que esa hermosa fachada, que es la fachada de la Universidad de Alcalá de Henares, que está cubierta de andamios a pesar de Rubens, que no puede hacer nada. Esto está hace largos meses. Mejor tener uno bien tenido, ¿no? Uno, pero que esté bien, ¿no es cierto? Sí, perdón, habla Rubén. No, a raíz de esto que estamos charlando, que bueno, hace mucho tiempo que estamos peleando por sacar esos andamios que en realidad están por seguridad.
porque como había algún trozo de la fachada que se desprendió, entonces el andamio está por protección. Sí, ya está incorporado, porque ponen ahí los afiches de las obras, sí, ya es parte de la... lo teatralizamos lo más que pudimos. Pero ahora, a raíz del plan de igualdad cultural que lanzó en marzo la presidencia, que tiene una parte vinculada al desarrollo de la infraestructura, el Ministerio de Planificación se va a hacer cargo del tema de la fachada, que nosotros teníamos un dinero para empezarlo ahora, pero sé que forma parte de las cosas que... Pero yo recuerdo hace unos años... Y el año que viene ojalá no los tengamos ya. Ojalá no estén más esos andamios, porque son medio como un símbolo. Sí. Pero ¿no había un convenio con un instituto español para...? Sí, pero... ¿Qué pasó? Ahora España, claro, pero... Si España llega a mandar en este momento 7 millones de euros para el Teatro Cervantes, le prenden pero fuego. Yo me acuerdo que fue cuando se anunció ese convenio hace unos cuantos años. Sí, se anunció y ahí empezó la crisis allá y se anunció, se firmó. Bueno, pero se hicieron trabajos también. Se hizo un trabajo, un trabajo que fue el estudio de todas las cuestiones que hay que trabajar. Sí. O sea que hay un estudio también fue cuando se muy presentó minucioso ese estudio del estado del teatro. Eso se hizo. Rubens, estamos tirando todo lo malo al principio, después vamos a hablar de las maravillas del Teatro Cervantes. Pero no se tuvo que levantar una obra que iba a traer un elenco español importante ahora por los problemas de acústica, de sonido. No. Yo lo leí por algún lado eso. No, pero no Espérate, es por eso. A ver, tengo los datos. Es verdad que no pudo venir el grupo español por lo siguiente. Nosotros tenemos allí, qué aburrido para el público, pero te lo cuento lo más cortito que pueda. Tenemos un sistema eléctrico que se usaba en el año 60 y algo, cuando Mario Roberto Álvarez hizo la recuperación del escenario después del incendio. Exacto. Y entonces está todo hecho 3x220, que es un tema técnico que... eso quiere decir que no puede haber tierra en ese sistema, porque entre polos vivos hay 220. Por la legislación española, que además debe ser nueva, ellos requieren tener tierra como medida de seguridad. Sí. Y nosotros no tenemos y no pudieron venir por eso. O sea, no es que está atrasado el sistema eléctrico. El sistema eléctrico está atrasado porque es del año 60 y pico. Las normas cambiaron. En este momento, ya el año pasado, comenzamos a hacer todo lo que tiene que ver con la luz de escena, el cableado nuevo para hacerlo con tierra y 3x380. Eso se está haciendo, se va a terminar en este año, se comenzó el año pasado, o sea, es un trabajo largo, pero porque hay que cambiar todo el cableado de toda la sala y del escenario para adaptarla al nuevo sistema, digamos. Está en ejecución, espero que este año esté más o menos se terminado. están moviendo las obras, no es que están paradas y ahora... No están paradas, eso se está haciendo desde el año pasado. Hemos tenido un presupuesto para toda la parte de edilicia que está bastante bien y que nos permite, hacer estas cosas. Ahora también tenemos en estudio el cambio de unas telas que están feas, pero todo esto hay que convenirlo con la Dirección de Patrimonio y Museos. Me imagino. Entonces, además de la burocracia, es una inyección de dinero fuerte. Estamos cambiando las calderas también, eso está licitado. Y decir que el teatro tiene suerte que cada tanto aparece un director que se pone la camiseta ahí, ¿no? Porque hay que ponerse al frente. Lo que se nota ahora, como dicen los muchachos, no es porque esté presente, es que estos últimos 2 años... es decir, funciona el teatro. Hay obras que se dan, obras que se pueden ver. Pero cómo no. Como un teatro. Y hacía un poco más de tiempo no funcionaba. Ni siquiera eso. Y los problemas gremiales, ya que estamos, seguimos. Pararon los problemas. Yo no quiero contar cosas personales, pero yo fui casi preso por el Teatro Cervantes. ¿Cómo preso? Casi. Pero apareció en las primeras planas de los diarios. ¿Qué? ¿Cuándo? Acusado por malversador de fondos. ¿Vos? Sí. ¿En qué año? Yo había dejado de ser secretario de Cultura como 2 años, pero hay un señor Molina que equivocó la cosa, hubo alguien en la Secretaría de Cultura que también se equivocó. En cierto momento
el cuarteto que yo había puesto en el Cervantes para manejar lo que era Bonet, Calmet, Beba Beatriz Mata y Emiliana, creo que eran, me dijeron que no podían seguir trabajando con el espectáculo, es decir, poniéndolo en marcha, porque no tenían plata para las maderas. Pero digo, si yo di plata, hice una entrega de dinero, sí, pero eso era para lonas. Digo, bueno, pero esto ¿qué tiene que ver? ¿No? Estaba parado, era una obra de Tito Cosa que yo le había pedido que se hicieran en Cervantes, Los Compadritos. Y bueno, yo modifico que la plata de lona pase a maderas, algo así, no me acuerdo los rubros exactos, ¿no? Lo hice. Eso es malversación de fondos. Hubo un señor que no le gustaba el Cervantes, que no le gustaba el secretario, que no le gustaba el gobierno de Alfonsín, y fue una acusación, y el señor Molinas, que después me pidió perdón públicamente, que estaba ahí en una repartición, y yo un día me despierto a la mañana y... Luciano Molinas. Luciano Molinas. Un día me despierto y todas las radios y los días, en Clarín en la primera plana. Bueno, se imagina cómo uno puede quedar con esto, ¿no? Se le puso claro, pero claro, por radio emite, yo hablaba con él y usted, sí, claro. Usted es un ligero, le decía yo a Luciano Molina, no puede decir. Bueno, el caso que después lo damos a Joaquín Morales Solá, que era en ese tiempo secretario de redacción de Clarín. Y yo me atiende enseguida, ve, habla Gorostiza. Ah, ¿qué tal? Bueno, quiero saber por qué ustedes han puesto esto y de esta manera. Ah, un momentito, Gorostiza. Y oigo que dice... acá está Gorostiza con mucha bronca. También. Y viene otro, me dice, perdóneme, Gorostiza, sí, pero esto va a salir aclarado. Bueno, pero esto es una vergüenza. Sí, todo lo que usted pueda decir, pero va a salir aclarado. Salió aclarado a los 2 días, chiquitito, claro, en la página 6-7. Nadie me dijo nada, salvo el peluquero. El peluquero me dice, así que tuvo un lío Gorostiza, ¿no? Bueno, fíjate que hoy estamos acá y nadie sabía. Yo la verdad que no tenía la menor idea. O sea decirlo, para que sepa Rubens todo lo que puede llegar a pasar. Todo lo que puede llegar a pasar cuando uno acepta ser funcionario. Cambiar lonas por madera. ¿Te das cuenta? Era malversación de fondos. Claro, no se puede. No se puede. Vos decías el otro día, yo estuve en la presentación del libro de Beatriz Seibel que se hizo en el Cervantes, y Gorostiza hablaba de la riqueza del teatro en todo sentido, la historia del teatro, el edificio y todo lo demás, y decía, si se solucionaran todos estos temas. O sea, yo pensaba, si se pusiera el Teatro Nacional finalmente en el lugar, lo que representa, lo que significa un teatro nacional, ¿no? Y devolverle esa jerarquía. Yo creo que eso es un tema de trabajo. El teatro perdió mucho tiempo, bueno, con algunas gestiones olvidables, por un lado, y por otro lado con este conflicto que mantuvo prácticamente 2 años de inactividad, aunque hubo unos meses con los conflictos gremiales en el medio, que yo decía recién. Y además se solucionaron más o menos. Sí, totalmente. Y además organizaciones, porque yo recuerdo en ese caso preciso que no había posibilidades de hacer otra obra, y yo sabía que había escrito Tito Cosa, una obra que se había dado en el Municipal, Los Compadritos, y que se había terminado porque era el plan de la municipalidad. Y yo lo llamo y digo, mira, no lo harías en el Cervantes, que en este momento no hay. Me dice, sí, pero no se puede porque no se permite la cooperativa. ¿Cómo no se permite la cooperativa? Un momentito. Yo volví a la oficina y autoricé la cooperativa en el Cervantes por primera vez. Y se pudo dar la obra. Yo pienso que ahora todavía está prohibida la cooperativa. Está prohibida. Esto es absurdo también, ¿no? Que sea un teatro con todas las leyes modernas, ¿no? Sí. Bueno, pero por ejemplo, se ha criticado mucho al Teatro San Martín por hacer coproducciones. El Cervantes no hace coproducciones, y para mi criterio lo bien que hace. Pero... Hacemos coproducciones con las provincias, en el caso de los planes federales y todas las... Pero cooperativa es distinto, ¿eh? Cooperativa es otra cosa, sí. Claro, no es una coproducción, pero digo... Claro, pero eso está justificado en su momento porque la Asociación de Actores no quería que los actores en los teatros oficiales estén contratados y cobren un sueldo, entonces también digno reclamo. Cooperativa. Claro, volviendo al libro, yo quería decir que Gorostiza tiene recuerdos malos y buenos del Cervantes, y que yo le estoy muy agradecida porque él me autorizó para incluir una parte de sus memorias, El merodeador enmascarado, en el libro, donde él cuenta sus recuerdos desde que era un jovencito
en 1939. No hace tanto, ¿no? El otro día, cuando fue a ver Ollantay con Luisita Beil, y cuenta maravillosamente sus impresiones de joven cuando iba al Teatro Independiente. Y después cuenta cuando trabajó en el Cervantes, y después cuenta en otro cuando fragmento. trabajó, sí, entonces maravilloso. Y también estoy muy agradecida a todo el apoyo que me dio Rubens Correa y también Claudio Gallardú, el subdirector, vamos a del decirlo, teatro, Claudio que Gallardú. me apoyaron mucho y me permitieron llegar a este buen final, Bueno, que es muy ver buen un final. libro editado. Pero además el Cervantes merecía un libro con su historia. Yo creo que sí. Sí, Es muy importante la historia en el sentido que permite ver las distintas posibilidades que se ejercieron a lo largo del tiempo. Eso es muy interesante, lo marca Beatriz en el libro, y me gustaría hablarlo también un poco con ustedes. ¿Qué es un teatro nacional y cuál es la función de un teatro nacional? Porque eso también es un tema de discusión. ¿Qué tipo de obras se supone que van al teatro nacional? ¿Qué tipo de elencos? ¿Qué tipo de elencos? Hubo un elenco estable muchos años que ya no tenemos. Mucha gente se lamenta mucho por esto, ¿no es cierto? Claro, pero otra gente se pone contenta porque hay más rotación. Hay más rotación de actores. O sea, entonces, como en la Argentina siempre decimos, hay políticas de Estado que nos vienen faltando, porque cada gobierno borra lo anterior, lo que dijimos siempre, ¿no? Entonces el Cervantes también reflejó todo eso. Algunos piensan que debe ser una cosa, otros que debe ser otra. Y claro, yo puedo decirte lo que pensamos nosotros, pero... Bueno, me interesa. Primero que todo quiero resaltar algo respecto del libro y de la investigación preliminar que dio posibilidades a que el libro estuviera. Esa iniciativa fue una iniciativa de un director anterior a nosotros, que es Julito Baccaro. ¿Cómo no? Durante la gestión de Julio, después vos contás con detalle, porque ahí yo no sé muy bien, pero ahí se te encargó el trabajo de investigar ahí la historia del teatro y la creación del archivo histórico del teatro. Claro, estoy equivocado. Sí, que para mí es fundamental. Cuando nosotros nos hicimos cargo, vino Beatriz a comentarme que ella había estado haciendo ese trabajo durante la gestión de Baccaro, que pensaba yo, y no tuve ninguna duda, me pareció que eso había que seguirlo y que había que hacerlo. Por supuesto. O sea, porque no estoy de acuerdo con eso que a veces ocurre, que si lo empezó el otro yo no lo sigo, porque nada, ¿cómo no? Lo empezó uno y lo terminó otro, que es lo que corresponde, me parece. Eso por un lado. Y después... como somos el único teatro nacional y por suerte tiene autarquía, digamos. Eso desde los años 90 tiene autarquía. Desde el 96. Lo que le pasó a Gorostiza con las toldos y qué sé yo, lo que contaba recién las lonas, no le hubiera pasado ahora. No, porque claro. eso ya, por suerte, el teatro mismo hace sus compras. Ahora me pasaría a mí. Te pasaría a vos, pero dentro de todo, digo, eso le da agilidad en la gestión. Sí, claro, sí, totalmente. Más independencia también. Totalmente. Le da más independencia, aunque después parte de esa autarquía fue achicada en la gestión en que se centralizó todo, tanto cuando era Cavallo ministro de Economía como cuando fue Duhalde presidente. Hubo una serie de prerrogativas que tenía el director y que las perdió, digamos. Pero nosotros nos planteamos primero una mirada al pasado y continuamos con una idea que la empezó Dragún cuando fue director del teatro, que es que el teatro estuviera fundamentalmente dedicado al teatro argentino y por extensión a nuestras patrias grandes y hermanas, o sea, teatro latinoamericano y español. Esa línea la mantuvimos. Después nos parecía que no tenía que tener una estética propia, ya que es el único teatro nacional, sino reflejar la variedad, la riqueza, la cantidad de modos de creación, de producción y de todo que tiene el teatro argentino, que es el de los más ricos del mundo. No sé si exagero, pero estoy casi seguro de que es así. Y una cosa que fue para nosotros muy importante desde el principio, es decir, si es un teatro nacional, tiene que tener su actividad en todo el territorio de la nación. Y ese es un trabajo arduo, pesado, que fue de a poquito creciendo. El primer año tuvimos 19.000 espectadores en el interior, digamos en el resto del país, fuera de la sala, por decirlo así. Y el año pasado tuvimos 80.000.
O sea que hemos ido en 4 años cuadruplicando la cantidad de público. ¿Y estos espectáculos se hacen en salas de las provincias privadas, estatales, no importa? Se hace de todo, pero te diría que en general se hacen en teatros oficiales, en algunas, cuando digo oficiales digo provinciales, municipales, claro. etcétera, en algunas que son privadas y en algunos teatros independientes también. Y otra cosa, Rubén, también en las escuelas estamos haciendo. También se trata no solo de llevar el Cervantes a todo el país, sino que todo el país venga a todas las formas de federalización, claro, que se nos fueron ocurriendo, ¿no? Están en ejecución. Digo, sí. Hay un evento donde traemos 18, 20 elencos de las distintas provincias a trabajar en el Cervantes, se llama Teatro del País. Después tenemos el plan de que las obras que se hacen en el Cervantes giren. Claro. Tenemos otro programa que es el de coproducciones, donde coproducimos con la provincia. Nosotros mandamos el equipo esas coproducciones de dirección, claro, y de colaboradores directos del director, y todo el elenco es de la provincia. Y eso se cogestiona con la provincia, nosotros pagamos toda la producción y la provincia se compromete a que ese espectáculo gire por su región. Con los actores locales. Con los actores, claro, locales. Con los actores locales. Eso es lo interesante. Sí. Y para mí como historiadora es muy interesante ver cómo empieza. La idea es que el Teatro Cervantes sea un teatro nacional, pero cómo empieza, haciendo giras del elenco del Cervantes hacia las provincias. Y eso se va transformando con el tiempo hasta llegar a hoy, que están todas las formas posibles, claro, realizadas. Entonces me parece interesante cómo ha ido cambiando el criterio, además, de cómo hay que hacer que intervengan las provincias, ¿no? En realidad lo que estamos tratando es de ver qué problemas se nos van planteando al trabajar y ver cómo los resolvemos. Sí, sí. Claro. Ahora, por ejemplo, vamos a sacar un programa nuevo que va a empezar a fines de este año, porque estamos redondeándolo, que es armar una compañía. Casi siempre las giras son de fin de semana, porque los actores tienen muchos compromisos de trabajo acá, en televisión, en qué sé yo. Entonces ahora vamos a armar una compañía cuya condición es, en principio, que sea gente joven, pero que puedan quedarse sin volver a Buenos Aires, un mes y después vuelvan, sí, a ver a la familia, qué sé yo, y que después se vuelvan a salir otro, claro, tiempo largo. La idea es ir a cada provincia, ir a esos pueblos chiquitos a los que no va nadie. Y sí, bueno, esa es la función. A los que no va nadie. Bueno. Y entonces esta compañía de gente posible, ¿sí? Nosotros la ponemos en Catamarca y después va haciendo todos los pueblitos, de 800, de 200, de 1000, de 2000, de 3000 claro, habitantes. Como las compañías de eso se va a alargar a fin de este año. Que yo escribí en otro libro, sus itinerarios de las compañías de radioteatro. ¿Te acordás, Rubén, que iban pueblito? Sí, claro. Yo empecé haciendo... Qué golpe que le pegué al micrófono. Yo empecé haciendo radioteatro en mi vida. Eso no mi vida teatral, mi vida teatral. Yo les propongo, vamos a hacer un pequeño corte y seguimos un bloque más, porque decía Rubén Correa que empezó haciendo radioteatro. Hay tanta historia para contar. Por ejemplo, me gustaría que Gorostiza cuente cuando trabajó en el Cervantes y tantas otras cosas de la historia del teatro. Hablamos poco de eso, porque... valoremos lo que tenemos y para valorarlo tenemos que saber de qué se trata. Tiene una historia extraordinaria el Cervantes. Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos, no se vayan.